Hay un momento en que un padre se cansa, no de su hijo, de sí mismo, de la versión de sí mismo que lleva años mirando para otro lado y llamándolo paciencia. Ese momento me llegó un miércoles a las 10 de la noche en la cocina de mi propia casa. Mi hijo agarró una silla y la lanzó contra la pared. El golpe resonó en todo el departamento. Los cuadros temblaron. Y cuando el ruido se apagó, quedó ese silencio pesado que yo conocía de memoria porque lo había vivido muchas veces antes. El silencio que venía después de la explosión y que siempre significaba lo mismo, que yo iba a retroceder y que el tema iba a quedar enterrado como siempre. Esa noche no retrocedí. Y lo que pasó en los minutos siguientes cambió nuestra relación de una manera que ninguno de los dos tenía calculada. Pero para entender ese miércoles necesitan entender los años que lo hicieron posible, porque nada explota de la nada. Todo tiene historia. Y la nuestra llevaba mucho tiempo construyéndose en silencio mientras yo miraba para otro lado, convenciéndome de que las cosas iban a mejorar solas. No mejoraron solas. Nunca lo hacen. Mateo siempre fue un chico de extremos. Desde muy pequeño era imposible no notarlo. Había algo en él que funcionaba con una intensidad que otros chicos de su edad simplemente no tenían. Cuando estaba contento, llenaba el cuarto. Cuando se reía, era de esas risas que contagian a todos los que están cerca. Tenía una manera de hacer preguntas que te obligaba a pensar de verdad antes de responder, y eso a mí me sorprendía genuinamente, porque era mi hijo. Y sin embargo, a veces me sentía aprendiendo algo de él. Pero cuando algo lo sacaba de ese equilibrio frágil que tenía, todo se transformaba con la misma intensidad. Lo que en él era luz cuando estaba bien, se convertía en otra cosa cuando algo le dolía o le frustraba o no salía como él esperaba. Y esa otra cosa, con los años, dejó de quedarse adentro. Los primeros episodios fueron cuando tenía 14 años. Pequeños, un control remoto que terminó en pedazos contra el piso, una puerta golpeada con tanta fuerza que la madera cedió y quedó la marca en el marco para recordarnos qué había pasado. Cosas que en el momento leímos como adolescencia intensa y no como lo que realmente eran, una manera de procesar lo que no sabía procesar con palabras. Una válvula de escape que funcionaba y que por lo tanto se iba a usar cada vez que la presión subiera. Fuimos al psicólogo. Mateo fue unas sesiones. Algo mejoró. Yo respiré hondo y me convencí de que lo peor había quedado atrás. No había quedado atrás, solo había aprendido a esperar. La adolescencia de Mateo tuvo sus momentos buenos y sus momentos en que yo no sabía bien qué hacer conmigo mismo. Había semanas enteras de normalidad en que era fácil olvidarse de los episodios anteriores, porque el chico que tenía enfrente era el que yo quería que fuera todo el tiempo. Estudiaba, tenía amigos, hablaba conmigo de cosas que importaban, y yo me aferraba a esas semanas como si fueran la prueba de que todo estaba bien. Pero las semanas buenas siempre terminaban, y entonces volvía la tensión, y la tensión siempre buscaba una salida. Recuerdo una noche, cuando tenía 16. Habíamos tenido una discusión sobre algo del colegio. No recuerdo los detalles porque en ese momento me pareció menor, pero el tono fue subiendo, y en algún punto Mateo agarró el libro que tenía en la mano y lo tiró contra la pared con toda la fuerza que tenía. El libro dejó una marca en el yeso, y después se fue a su cuarto y cerró la puerta de un golpe que hizo vibrar todo el pasillo. Yo me quedé parado en el living mirando la marca en la pared. Lo que hice entonces fue lo que siempre hacía: esperar que se calmara, entrar después, hablar suave, buscar la manera de cerrar el episodio sin que quedara más daño del que ya había. Y al día siguiente, las cosas volvían a una normalidad que los dos fingíamos que era real. Eso se repitió de formas distintas durante años. Siempre el mismo arco. Tensión, explosión, yo retrocediendo. Silencio,
normalidad fingida y vuelta a empezar. Cuando Mateo cumplió 18, algo cambió en la dinámica, y tardé demasiado en nombrarlo con claridad. Dejó de ser el adolescente con explosiones emocionales sin dirección, y se convirtió en algo diferente y más difícil de confrontar. Los episodios de violencia empezaron a tener una función muy concreta dentro de nuestras conversaciones. Cuando yo le decía algo que no quería escuchar y la situación empezaba a tensarse, siempre había un punto en que algo se rompía o se golpeaba, y después de ese punto, la conversación terminaba. El tema quedaba enterrado. Yo retrocedía y él obtenía lo que quería sin tener que procesar nada. La agresividad había dejado de ser solo una descarga y se había convertido en una herramienta, una que funcionaba con una eficiencia perfecta porque yo se la seguía permitiendo. Eso es lo que más me cuesta admitir de esos años. No que Mateo tuviera ese patrón, sino que yo lo había alimentado sin saberlo. Cada vez que retrocedía le enseñaba que ese lenguaje era efectivo conmigo. Cada vez que suavizaba la situación para que no escalara más, le confirmaba que no había consecuencias reales. Cada vez que elegía la paz del momento sobre la conversación difícil que debía tener, le estaba diciendo sin palabras que podía seguir así. Lo hice durante años, creyendo que estaba siendo el adulto en la sala, sin entender que ser el adulto en la sala a veces significa exactamente lo contrario de lo que yo estaba haciendo. Su madre y yo nos separamos cuando Mateo tenía 20. No fue una separación violenta ni llena de drama, pero tampoco fue limpia, porque ninguna separación de verdad lo es. Fue larga y agotadora y tuvo sus propios dolores que no vienen al caso ahora. Lo que sí viene al caso es que cuando ella se fue, Mateo se quedó viviendo conmigo en el departamento y la dinámica que su madre y yo habíamos manejado juntos, sin nunca hablar de ella, de repente cayó toda sobre mí. Los primeros meses fueron manejables. Mateo estaba en la facultad y tenía su vida, y yo tenía la mía, y compartíamos el espacio con una cortesía funcional que a ninguno de los dos le exigía demasiado. Nos cruzábamos en la cocina. Comíamos juntos algunas noches. Había conversaciones que eran genuinas y momentos que eran buenos de verdad. Pero la facultad no fue bien. Mateo la dejó en el segundo año. No me lo dijo cuando pasó. Me lo mencionó 3 semanas después, como quien comenta algo sin importancia mientras busca algo en la heladera. Lo dijo de costado, sin mirarme, y siguió con lo que estaba haciendo, como si acabara de decirme que había cambiado de marca de shampoo. Yo me quedé parado en el medio de la cocina sin saber bien cómo responder, porque no era solo la noticia, era la manera en que me la daba, como si no mereciera una conversación real, como si mi reacción no importara. Le dije que quería que habláramos. Me dijo que no había mucho que hablar, y cuando intenté insistir, la conversación derivó por el camino de siempre y terminó antes de haber empezado. A partir de ahí, las horas en casa se multiplicaron. Mateo se quedaba hasta tarde y dormía hasta tarde, y salía de noche y volvía de madrugada. Las conversaciones sobre qué iba a hacer con su vida se volvieron inevitables, pero también se volvieron imposibles, porque siempre llegábamos al mismo punto de quiebre antes de poder avanzar en ninguna dirección. Él se cerraba, o algo se rompía, y el tema desaparecía. Yo dejé de insistir. Me convencí de que era un proceso, de que iba a encontrar su camino solo si yo le daba el espacio necesario, de que presionar demasiado iba a empeorar las cosas. Me mentí durante casi 2 años con esas mismas palabras. El miércoles en cuestión empezó sin nada que lo distinguiera de cualquier otro día. Yo había tenido una jornada larga de trabajo. Llegué al departamento cerca de las 8 de la noche, con el cansancio encima que uno acumula después de un día en que todo tomó el doble del tiempo que debería. Calenté algo. Comí solo en la cocina con el teléfono al lado sin mirarlo, porque ni para eso tenía energía. Dejé un plato cubierto en la heladera para Mateo, como hacía casi siempre, y me fui al sillón con la intención de descomprimirme un poco antes de dormir.
A las 9:30 escuché la puerta del cuarto de Mateo, sus pasos en el pasillo, el sonido del refrigerador abriéndose, y después un silencio breve que no era el silencio de alguien que está comiendo, sino el de alguien que está mirando algo con disgusto. Apareció en la entrada de la cocina. Tenía ese gesto en la cara que yo reconocía antes de que dijera nada. No era el gesto de alguien que llegó de mal humor por algo que le pasó afuera. Era el gesto de alguien que llegó buscando dónde poner lo que traía. Me miró y dijo que siempre era lo mismo, que si no podía hacer algo distinto alguna vez. Lo dijo en ese tono que llevaba años aprendiendo a usar conmigo. Ese tono que no era completamente agresivo, pero tampoco era neutral, que estaba calculado para picar sin llegar al punto en que yo tuviera una razón clara para responder. En otro momento lo hubiera dejado pasar, hubiera dicho algo breve y tranquilizador, y hubiera vuelto al sillón, y el comentario hubiera quedado flotando en el aire sin que nadie lo tocara. Pero esa noche no lo dejé pasar. Le dije con calma que si no le gustaba lo que había, era libre de cocinarse él. No fue lo que dije, fue el tono. Fue que esta vez, en mi voz, no había ninguna intención de suavizar nada, ni de abrir una puerta de salida rápida. Fue que soné como alguien que dice lo que piensa sin estar midiendo las consecuencias de decirlo, y eso fue suficiente para que algo en él se disparara. Me miró con esa mirada que yo conocía mejor que ninguna otra expresión suya, la que venía antes de algo, la que significaba que el límite que él mismo se ponía estaba a punto de ceder. Tomó el vaso que estaba sobre la mesada. Lo golpeó contra la pileta con una fuerza que no pretendía romperlo sino hacer ruido. Un golpe seco y deliberado, una advertencia, una manera de decirme que todavía podía escalar si yo no cedía. Esperé a ver qué hacía. Agarró la silla que estaba al lado de la mesa con las dos manos y la lanzó contra la pared. El golpe fue fuerte. La silla rebotó y quedó tirada en el piso con una de las patas torcida. La pared tenía una marca nueva, y después me miró, esperando lo de siempre, esperando que yo bajara la cabeza o que dijera algo para calmar la situación o que buscara la salida más rápida del conflicto como llevaba años haciendo. Lo que pasó en mí en ese momento, no tengo una palabra exacta para describirlo. No fue rabia, aunque había rabia. Fue algo más frío y más claro que eso. Fue como cuando uno lleva mucho tiempo mirando algo desde muy cerca y de pronto da un paso atrás involuntario y la imagen entera aparece de golpe. Vi los años enteros en un segundo. Vi cada objeto roto y cada conversación enterrada, y cada vez que yo había elegido la paz del momento sobre la conversación que tenía que tener. Vi a mi hijo de 14 años, y de 16, y de 18, y de 20, haciendo exactamente lo mismo, con distintos objetos, en distintos cuartos, y vi mi propia cara en todos esos momentos, la cara de alguien que siempre encontraba la razón para no actuar. Vi todo eso, y tomé una decisión que no había tomado en años. No me moví del lugar donde estaba parado. No levanté la voz ni un grado por encima de cómo había estado hablando. Lo miré a los ojos y le dije que lo que acababa de hacer no volvía a pasar en esa casa, y que si volvía a pasar él, se iba. La cara que puso Mateo cuando escuchó eso fue algo que no voy a olvidar mientras viva. No fue la cara de alguien que se enoja más. No fue desafío, fue desconcierto genuino. El desconcierto de alguien cuyo guión de memoria dejó de funcionar de repente y que no tiene ninguna línea preparada para lo que acaba de escuchar. Parpadeó. Me preguntó si lo estaba amenazando. Le dije que no, que le estaba describiendo lo que iba a pasar. Me dijo que no podía echarlo de su propia casa. Le dije que la casa era mía, que él vivía ahí porque yo lo había elegido y porque creía que era lo mejor para los dos, pero que esa elección tenía condiciones. Y la condición más básica era que en esa casa no se rompían cosas, ni se usaba la violencia para cerrar conversaciones que él no quería tener. Me dijo algo más.
No recuerdo exactamente qué, porque en ese momento yo ya no estaba procesando las palabras individuales, sino el hecho de que seguía parado ahí sin moverme, que cada segundo que pasaba sin que yo cediera era un segundo que él nunca había experimentado antes en una situación así conmigo. Después de un silencio que se sintió muy largo, bajó los ojos, dio media vuelta, se fue a su cuarto y cerró la puerta, sin golpearla. Solo la cerró. Yo me quedé solo en la cocina. Levanté la silla del piso. La revisé. La pata torcida se podía enderezar. La puse en su lugar al lado de la mesa. Después miré la marca nueva en la pared y estuve un momento ahí parado, mirándola como si pudiera decirme algo que todavía no entendía. Me serví un vaso de agua. Me lo tomé despacio de pie junto a la pileta y me quedé pensando en todo lo que acababa de pasar. Esa noche no dormí bien. Me quedé en la cama con los ojos abiertos escuchando el silencio del departamento y dando vueltas sobre lo mismo sin poder parar. No me arrepentía de lo que había dicho. Eso estaba claro desde el principio, pero había otras preguntas que no se callaban. ¿Por qué había tardado tanto? ¿Cuánto daño había hecho esa espera? Si los años de ceder habían construido algo en Mateo que ya no tenía vuelta atrás, o si todavía había tiempo de que las cosas fueran distintas. Si yo había sido un padre o había sido un cómplice sin saberlo. Esas preguntas no tienen respuesta fácil. Estuve despierto con ellas hasta las 3 de la mañana y cuando finalmente me dormí no las había respondido ninguna. A la mañana siguiente me levanté temprano, preparé café, me senté en la cocina a mirarlo enfriarse mientras esperaba sin saber exactamente qué estaba esperando. Mateo no apareció hasta el mediodía. Lo escuché levantarse, lo escuché moverse por el pasillo, escuché que iba al baño y después a la cocina y después que se quedaba quieto ahí adentro durante un rato largo. Yo estaba trabajando desde el estudio con la puerta entreabierta. Una hora después, escuché sus pasos acercarse. Golpeó la puerta con los nudillos. Le dije que pasara. Entró y se quedó parado cerca de la puerta con las manos en los bolsillos y los ojos mirando un punto indefinido en la pared a mi derecha. Tenía esa postura de alguien que preparó algo para decir y en el último momento no está seguro de cómo empezar. Tardó unos segundos, y después me dijo que lo de la noche anterior había estado mal. No dije nada, esperé. Me dijo que no debería haberlo hecho. Le pregunté si sabía por qué lo había hecho. Tardó más que antes. Me dijo que se había enojado mucho y que cuando se enojaba así a veces no podía controlarlo. Le dije que el enojo no era el problema, que el enojo era normal y humano y que todos lo sentíamos. Le pregunté qué pasaba en él entre sentir ese enojo y terminar con una silla en el piso. ¿Qué había en ese espacio? ¿Qué decisión se tomaba ahí aunque fuera una decisión de la que no era completamente consciente? Se quedó callado durante un tiempo que me pareció largo. Me dijo que no lo sabía. Le dije que eso era exactamente lo que necesitaba encontrar, no para tranquilizarme a mí, ni para arreglar lo que había pasado la noche anterior, para él, porque una persona de 22 años que no sabe qué hay entre sentir algo con intensidad y destruir algo, va a tener ese mismo problema en todos los lugares a donde vaya, en el trabajo, en las relaciones, en cualquier situación donde las cosas no salgan como espera. Me miró cuando dije eso. Por primera vez desde que había entrado al estudio, me miró de frente. Le pedí que se sentara. Se quedó parado un momento más, como si estuviera decidiendo algo. Después, se sentó en la silla frente a mi escritorio y se recostó levemente hacia atrás, con los brazos cruzados. Una postura defensiva pero presente. No se estaba yendo. Le dije que quería hablarle de algo que llevaba tiempo sin decirle, que iba a ser una conversación incómoda para los dos y que necesitaba que me dejara terminar antes de responder. Asintió. Le hablé de los patrones que había visto durante años.
Le hablé de cada vez que una conversación difícil había terminado con algo roto, y cómo yo siempre había elegido retroceder en lugar de mantener lo que estaba diciendo. Le describí el arco completo tal como yo lo había vivido. La tensión que subía, el objeto o la puerta, el silencio que venía después, la normalidad fingida al día siguiente. Le dije que ese ciclo se había repetido más veces de las que podía contar. Escuchó sin interrumpir. Después le dije la parte que más me costó decir. Le dije que yo había contribuido a ese patrón tanto como él, que cada vez que yo cedía, le enseñaba que ese lenguaje funcionaba conmigo, que al elegir siempre la paz del momento sobre la conversación necesaria, le había ahorrado el trabajo de aprender a manejar lo que sentía de otra manera, y que eso no había sido protegerlo, aunque yo lo hubiera sentido así en su momento. Había sido lo contrario. Mateo me miraba con una expresión que yo no le había visto muchas veces. No era la expresión de alguien que está construyendo una respuesta o buscando dónde atacar. Era la expresión de alguien que está escuchando de verdad algo que le está llegando a un lugar que normalmente mantiene cerrado. Me dijo que no sabía que yo lo vivía así, que pensaba que a mí esas cosas no me afectaban tanto, que yo parecía alguien a quien las cosas le resbalaban. Le pregunté por qué pensaba eso. Me dijo que porque yo nunca decía nada. Ahí estaba, el nudo real debajo de todo lo demás. Un hijo que durante años interpretó el silencio de su padre como indiferencia, que llenó ese silencio con su propia versión de quién era yo y de cuánto me importaba lo que pasaba, y que después actuó en base a esa versión que nunca fue real, pero que nadie se ocupó de corregir porque yo creía que el amor se entendía solo sin necesidad de nombrarlo. No se entiende solo, nunca se entiende solo. Me quedé callado un momento procesando lo que acababa de escuchar, y después le dije algo que tampoco había dicho antes con esas palabras. Le dije que lo que hacía me afectaba, que cada episodio dejaba algo, que yo no era una persona a quien las cosas le resbalaban, sino una persona que había aprendido a no mostrar lo que sentía, porque en mi propia historia eso era lo que se esperaba de un hombre, y nunca había cuestionado eso hasta que se lo estaba diciendo a él en ese momento. Se quedó en silencio. Afuera del estudio el departamento estaba completamente quieto. El sol de la tarde entraba por la ventana y hacía una franja larga y oblicua sobre el piso entre los dos. Le pregunté si estaría dispuesto a hablar con alguien, un profesional, no porque estuviera roto ni porque yo creyera que tenía un problema irreparable, sino porque había cosas que ninguno de los dos sabía manejar solo y que claramente no íbamos a resolver sentados en ese estudio por más que habláramos todo el día. Esperaba que dijera que no, o que pusiera alguna resistencia. Lo conocía bien y sabía que esa era su respuesta habitual cuando alguien le sugería algo que implicaba exponerse. Pero en cambio me preguntó si yo también iría. La pregunta me tomó por sorpresa aunque no debería haberlo hecho. Le dije que sí, que iría a las sesiones que él quisiera que yo fuera y que también iría por mi cuenta, porque esta dinámica la habíamos construido los dos juntos a lo largo de años y los dos teníamos trabajo que hacer para deshacerla. Algo cambió en su cara cuando dije eso. Un relajamiento muy leve pero visible. Creo que no esperaba que yo pusiera algo propio sobre la mesa sin que nadie me lo pidiera, que reconociera mi parte en el problema sin defenderme ni explicarme, ni buscar el equilibrio culpas que uno tiende a buscar en esas conversaciones. Me dijo que lo iba a pensar. No insistí. A veces lo mejor que uno puede hacer es decir algo y después dejar que aterrice solo, sin seguir empujando. 3 semanas después, Mateo mencionó a su psicóloga en una conversación completamente diferente.
Lo dijo de costado como quien nombra un detalle menor. Yo no hice ningún comentario grande, ni convertí ese momento en algo que no era. Solo dije bien y seguí con lo que estábamos hablando. Porque a veces la respuesta correcta es no convertir algo en un evento, no celebrar en voz alta lo que la otra persona todavía está procesando en silencio. Dejarlo ser lo que es sin cargarlo con el peso de la expectativa. Yo también fui. Llamé a un psicólogo que había visto en otro momento de mi vida y le pedí hora y le conté todo, desde el principio sin editar nada, sin hacerme el que había sido un padre sin errores, sin construir una versión donde yo era solo la víctima de los episodios de Mateo. Lo que ese hombre me dijo en la primera sesión fue incómodo de escuchar y completamente necesario. Me dijo que la tolerancia sin límites en situaciones de violencia dentro del hogar no es una virtud, es una forma de habilitar. Y que habilitar no es lo mismo que amar, aunque desde adentro se sienta muy parecido. Que la diferencia entre los dos está en a quién le sirve realmente lo que uno hace, si le sirve al otro o si le sirve a uno mismo para evitar el conflicto que da miedo. Eso me pesó de una manera que tardé días en procesar, porque significaba que durante todos esos años, mientras yo creía que estaba eligiendo la relación sobre el conflicto, en realidad me estaba eligiendo a mí. Me estaba protegiendo del miedo de que Mateo se fuera, del miedo de ser el padre que dice no y tiene que aguantar lo que ese no genera, del miedo de que si yo ponía límites reales, todo se rompiera, y yo me quedara solo con la responsabilidad de haberlo roto. El amor que evita el conflicto a cualquier costo no es amor, es miedo viviendo con otro nombre en la misma casa. Quiero hacer una pausa acá porque sé que hay personas escuchando esto que se están reconociendo en algún punto de lo que cuento. Tal vez son padres que están en una situación parecida y que llevan tiempo buscando la razón perfecta para no actuar. Tal vez son hijos que escuchan esto y reconocen algo de sí mismos que no es cómodo reconocer. Y quiero decirles algo que a mí me llevó demasiado tiempo entender. Poner un límite no es abandonar a alguien, no es declarar la guerra, no es elegir el conflicto sobre la relación, es exactamente lo contrario. Es decirle al otro con acciones concretas que uno lo quiere lo suficiente como para no dejar que siga siendo lo que está haciendo, que hay algo en él que merece más que lo que está haciendo, y que uno no va a seguir siendo el espejo que le devuelve la imagen de que todo está bien cuando claramente no lo está. Un hijo al que nunca se le muestra un límite real aprende que él es la excepción a todas las reglas. Y esa creencia llevada al mundo de afuera le va a costar muy caro en todos los lugares a donde vaya, porque el mundo de afuera no cede como cedía yo. Si esto les suena a algo que están viviendo, cuéntenme en los comentarios. El real, no el comentario de cortesía. El que uno escribe cuando algo le llegó a un lugar que normalmente mantiene cerrado. Los meses que siguieron no fueron una transformación de película. No hubo un momento en que todo cambió y el problema desapareció y empezamos una vida nueva sin historia. Así no funciona nada real, y esta historia no iba a ser la excepción. Hubo noches difíciles. Hubo una en particular en que Mateo llegó tarde y en mal estado por algo que había pasado afuera y la tensión en el departamento era casi palpable. Yo lo sentí desde que entró. La manera en que cerró la puerta, la manera en que se movía por la cocina. Todos los signos que yo había aprendido a leer en años de convivencia. En otro momento me hubiera retirado. Hubiera encontrado una razón para irme a dormir temprano y dejar que la situación se resolviera sola durante la noche. Esa vez me quedé. Fui a la cocina. Le pregunté cómo le había ido. Él me respondió con algo cortante. Yo no retrocedí. Le dije con calma lo que pensaba sobre cómo me estaba hablando, y cuando él intentó escalar la situación, le dije que esa conversación podía seguir mañana, cuando los dos estuviéramos en condiciones de tenerla, y me fui a dormir. No hubo silla.
No hubo objeto roto, no hubo portazo. A la mañana siguiente me vino a buscar y me dijo que tenía razón, que no había estado bien. Eso no hubiera pasado un año antes. No el episodio en sí, que probablemente también hubiera pasado, sino lo que vino después. Hubo una conversación 4 meses después de aquella noche en la cocina, que fue el punto en que entendí que algo había cambiado de verdad y no solo en la superficie. Estábamos comiendo juntos una noche sin nada especial y Mateo me preguntó algo que no esperaba. Me preguntó cómo había sido yo a su edad. Le pregunté por qué quería saber. Me dijo que estaba tratando de entender de dónde vienen los patrones, no los suyos específicamente, sino en general, cómo se forma una persona. ¿De qué está hecha la historia que uno carga sin saber que la está cargando? Me quedé un momento mirándolo porque era una pregunta que ningún hijo le hace a su padre si no está pensando en serio, si no está mirando para adentro y necesitando un punto de referencia externo para entender lo que encuentra. Le conté cosas que no le había contado antes, cosas de mi propia historia y de cómo me habían criado a mí, y de los modelos que había tenido y de los que no había tenido. Le conté que en mi casa de infancia los hombres no hablaban de lo que sentían, y que eso no era crueldad, sino ignorancia, porque nadie les había enseñado que se podía hacer de otra manera. Le conté que yo había reproducido eso sin darme cuenta durante años, creyendo que era fortaleza cuando en realidad era solo el único modelo que conocía. Mateo escuchó todo eso con una atención que no le conocía para este tipo de conversación, sin interrumpir, sin buscar dónde meter algo propio, solo escuchando. Cuando terminé, me preguntó por qué nunca me lo había contado antes. Le dije que no había sabido cómo, que los padres de mi generación no estábamos muy entrenados para mostrar nuestra propia historia a los hijos, que nos habían enseñado que la figura paterna tenía que ser sólida y sin fisuras, y que yo había seguido esa enseñanza sin cuestionarla hasta que ya era tarde para muchas cosas. Me dijo algo que me quedó. Me dijo que siempre había creído que yo no tenía historia, que simplemente era así, como si hubiera llegado al mundo ya formado sin haber pasado por nada que lo hubiera construido. Le dije que nadie llega al mundo ya formado, que todo el mundo viene de algún lugar, aunque no lo muestre, y que uno de los errores más caros que había cometido como padre era no haberle mostrado el suyo. Ahí estaban las 2 piezas del rompecabezas, finalmente juntas en la misma mesa. Un padre que no mostraba su historia porque creía que eso era fortaleza. Un hijo que interpretaba esa ausencia como indiferencia. Y entre los dos, un espacio enorme, lleno de suposiciones que nunca nadie había revisado. No se puede deshacer años de eso en una conversación, pero se puede empezar. Y empezar es lo único que uno puede hacer cuando llegó tarde. Hay algo que Mateo me dijo una tarde en el auto, yendo a ningún lugar en particular, que resume mejor que cualquier otra cosa lo que cambió entre nosotros. Me dijo que el miércoles de la cocina lo había asustado. Le pregunté si lo decía como algo malo. Se quedó mirando por la ventana un momento. Después me dijo que no, que creía que lo necesitaba, que necesitaba ver que había un límite. Que si no había límite, ¿qué le decía eso sobre él? Que todo lo que hacía era aceptable, que no había consecuencias, que podía seguir siendo así para siempre sin que nada ni nadie lo detuviera. Lo miré un segundo antes de volver los ojos a la ruta. Le dije que no, que lo que hacía importaba, que siempre había importado. Que el problema había sido que yo no lo había sabido mostrar de la manera correcta durante demasiado tiempo. Me dijo que ahora sí. Siguió mirando por la ventana. Yo seguí manejando. El paisaje pasaba afuera y ninguno de los dos dijo más nada durante un rato largo. No hacía falta decir más nada. No les voy a decir que todo está resuelto porque no lo está. Mateo sigue construyendo su vida
Y ese proceso tiene sus propias tensiones y sus propios momentos difíciles que no desaparecieron de un miércoles para acá. Hay cosas que todavía están en proceso. Hay conversaciones que todavía cuestan. Hay noches en que la convivencia pesa de maneras que no tengo cómo anticipar. Pero los episodios de violencia contra objetos no volvieron a ocurrir en esta casa. Las conversaciones difíciles siguen siendo difíciles, pero tienen otro formato. Hay más palabras y menos cosas rotas. Hay más presencia de los dos y menos performance de normalidad. Y hay algo que no existía antes. Una relación que se parece a una relación real, donde los dos sabemos dónde estamos parados, donde él sabe que yo no me voy a borrar para que él esté cómodo, y donde yo sé que él es capaz de mucho más de lo que me había mostrado cuando yo le daba la opción de no intentarlo. Eso no lo construyó el amor solo, lo construyó el límite puesto a tiempo. Y si hay algo que me llevo de todo esto, es eso, que quedarse parado no es lo mismo que pelearse, que poner un límite no es abandonar a alguien, que a veces la manera más honesta de querer a alguien es negarse a seguir siendo el espejo que le dice que todo está bien cuando claramente no lo está. Tardé en aprender eso, demasiado, pero lo aprendí. Si llegaron hasta acá y algo de esto los movió, quiero que lo cuenten, en los comentarios sin filtros. Si son padres, si son hijos, si están en el medio de algo parecido y no saben qué hacer, o llevan tiempo sabiendo qué hacer y encontrando razones para no hacerlo. No tengo todas las respuestas, pero sé que estas conversaciones que suceden en los comentarios a veces le dan a alguien el empuje que lleva tiempo necesitando. Suscríbanse al canal si quieren seguir escuchando. Tengo más historias. Ninguna tiene moraleja prolija ni final de película, pero todas son reales. Y eso es lo único que importa.